Denle un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece. Él es digno. Fuerte. Somos pocos, pero que suene como multitudes. Dale la gloria a Dios allá en tu casa. Dale la honra. El Señor está en cada uno de los lugares donde nosotros estamos adorándole. Gloria a Dios. Bueno, puede usted sentarse, de los que están aquí, y usted puede acomodarse en su casa. Acomódese. Hoy vamos a tener un tema bien especial. Algo que va a tocar su corazón. Hoy parece que me hubieran dado una energía sobrenatural, que yo sé que es el Espíritu Santo, porque este tema de la oración es trascendental para los hijos de Dios, y más en estos tiempos tan difíciles. Voy a pedirle que usted vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Para sí, o orando para nosotros mismos o orando para Dios. Tú puedes orar, pero ¿a quién vas a orarle? Puedes orar para ti o puedes orarle a Dios. Y la semana pasada pudimos observar el mejor modelo de una oración. Y tomamos Juan capítulo 17. ¿Se recuerdan? Juan capítulo 17. Y estudiamos una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y empezamos a leer Juan capítulo 17, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y la enseñanza se desarrolló con base a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos aprender a orar. El mejor modelo, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo oró Jesús? Y Él oró como hombre, siendo Dios. 5 cosas recalqué la semana pasada: que no hubo luz, una parte de la ciudad sin luz. Por eso me tomé el trabajo de hacerle un resumen. Y encontramos en los primeros 4 o 5 versículos de Juan capítulo 17 varias cosas. Jesucristo acababa de darle una enseñanza a sus discípulos. ¿Y sabe lo que nos enseñó? Que cada vez que ustedes den una enseñanza a sus discípulos, o den una enseñanza a sus hijos, o compartan la palabra con alguien, usted necesita cerrar esa enseñanza con oración. Jesús oró por sus discípulos después de haberle enseñado muchas cosas. Ese fue el primer punto. Aprendamos a orar cada vez que usted ministre en su casa, a sus hijos. Luego tómese un tiempo y dice: Padre, esta oración que yo te hago es para sellar esta enseñanza en los corazones de mis discípulos. Lo segundo que enseñamos la semana pasada fue que Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Pues la hora de crucifixión todavía no había llegado, pero Él dijo: la hora ha llegado, porque la oración te prepara para eventos futuros difíciles. Usted necesita orar porque van a venir momentos difíciles. Y Él oró: la hora ha llegado. Así que ese fue el segundo punto. El tercer punto que hablamos el domingo pasado fue: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y yo te he glorificado aquí en la tierra. Y concluimos que la gloria que Dios le dio a su Hijo fue para que hiciera la obra de Dios. Nuestro Padre Celestial nos comparte de su gloria cuando nosotros hacemos la obra que Él nos mandó a hacer. Y en Juan 17:4 Él le dice: Padre, yo te glorifiqué. ¿Cómo nosotros glorificamos al Padre que nos da de su gloria? Él nos da de su gloria para que hagamos la obra. Y Juan 17:4 dijo: Padre, yo te glorifiqué haciendo la obra que tú me mandaste a hacer. O sea que nosotros le devolvemos a Dios de lo que Él nos mandó a hacer. Y es la manera como usted y yo podemos darle gloria mientras estemos en esta tierra a Dios. Es haciendo la voluntad de Dios. Es la obra que le mandó a hacer. La está haciendo. Y quinto, Él dijo: Padre, yo por ellos me santifico. Santificarse es separarse para Dios, para una obra.
y yo me he santificado por causa de ustedes, discípulos del Señor que me los ha dado a pastorear. Yo me he separado para Dios, para cumplir la obra y hacer la obra de Dios como pastor, que es entrenarlo a ustedes para la obra del evangelio. Entonces usted necesita también santificarse, separarse del mundo y para Dios, para hacer la obra de Dios. Y lo último es que la oración traspasa el tiempo y el espacio. Jesús dijo: Padre, yo no te pido por ellos, sino por los que han de creer por causa de ellos. Y esa oración de Jesús me alcanzó 2000 años después. Así que ore por los nietos, aunque no los vea, Carolina. Ore por sus nietos, ore por los esposos de sus hijas, por la esposa de sus hijos, ore por sus abuelitos. Su oración traspasa el tiempo y el espacio. Es más, en Apocalipsis dice que sus oraciones están en copas de oro. No hay ninguna oración que el Señor, nuestro Padre Celestial, deje en el aire. Él las toma y las deja en unas copas de oro y les añaden incienso que sube delante de Él como aroma agradable. Así que no piense que orar es cualquier cosa. Ay, no, otra vez orar, que es artera. Y voy a decirle que el diablo va a tratar de impedirle que usted ore, que se desanime, que apenas empiece a orar, empieza con la bostezadera. Ese fue la semana pasada. Vimos el modelo de la oración de Jesús. Hoy voy a mostrarle algo por la palabra donde Jesús dice: no ores así, no te vistas que no vas. Si oras de esta manera, mi Padre ni la oirá. Y quiero decirles algo que sonará demasiado duro a los oídos. No hay ninguna oración que el Padre Celestial escuche si no se hace en el nombre de Jesucristo. No hay otra, es el único camino para llegar a Él. Y en este instante estamos llegando con la oración y en el Espíritu de Dios. Y si no es a través de Jesús, que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que vamos a ver qué oraciones el Señor dice: estas no van. De eso trata la enseñanza de esta mañana. Lucas capítulo 18, voy a empezar desde el versículo 9, pero antesito de terminar, allá quiero llegar. El fin de mi enseñanza es llegar a motivarlos a ustedes a hacer oraciones que toquen el cielo y que les responde el Señor. Y luego vamos a hablar de versículo del 1 al 8, pero me voy a poner en el versículo 9. Arrancamos en el 9. Dice: refirió Jesús también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Los judíos iban al templo a orar. Levante su mano y diga: yo soy el templo de Dios. O sea que donde usted ore, está orando en el templo. En el baño, en el carro, debajo de la sábana, acostado, de rodillas, postrado. Nosotros somos el templo de Dios. Ellos subieron a un templo físico a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí. De ahí tomé el título de esta prédica de hoy: orando para sí, orando para Dios. Él oraba para sí de esta manera. Oh, escuche: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Los fariseos oraban los lunes y los jueves, 2 veces por semana, y ayunaban en las fiestas tradicionales que el pueblo de Israel tiene. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, repita conmigo: a cierta distancia. Ok. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador.
Dice palabras de Jesús, que es Dios. Yo les digo que éste descendió a su casa justificado. Esa palabra hay que enseñarla o hay que explicarla. Pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Aprendamos a orarle a Dios y no a nosotros mismos. Varias cosas. Jesús le refirió una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? A ver, Luis, ¿qué es una parábola? Una historia, una enseñanza que tiene una ¿qué? Moraleja. O sea, ¿qué es una moraleja? Tiene una razón de ser de la historia. O sea que el Señor les contó una historia para darles una enseñanza. ¿A quiénes iban dirigidas esta enseñanza? Era a dos tipos de personas específicas. Y les dijo así: esta enseñanza es para los que se creen justos en sí mismos, que confían en sí mismos como justos y desprecian a los demás. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Así que si vamos a orar, necesitamos pegarle una expulgada al corazón. Necesitamos ver qué dice la palabra, qué nos enseña la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? El Señor compara una oración de un fariseo con la de un recaudador de impuestos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos representan a los religiosos. Diga conmigo, religiosos. Religiosos, a los religiosos que tienen un concepto más alto de sí mismos de lo que son. Se creen que son mucho cuando no lo son. Y con esa óptica desprecian a los demás. Tenemos que tener cuidado en nuestras oraciones con esto. Mire, eran cumplidores de la ley. Pablo dice: yo, judío, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley. Y le voy a contar algo de lo que los judíos y en este caso los fariseos no podían hacer. En el Shabbat, que es el reposo, para los judíos es el del viernes al sábado, pero para nosotros son todos los días y no voy a entrar en discusión. Pero ellos no podían escupir y que su escupo llegara 1,5 metros hacia acá. Tenían que escupir, cuando escupían, más de 1,5 metros, porque si ese escupo caía sobre una gramita o una maleza y crecía y germinaba, habían infringido la ley porque habían trabajado en el día del Shabbat. Tenían que dormir del lado derecho. Era una cantidad de cosas que tenían que hacer. Y Pablo decía: yo soy irreprensible en cuanto a la ley. Pero a esas personas, y quiero decirle que sí puede cambiar un corazón de un fariseo, un hombre que es irreprensible por la ley o vive por la ley. Pablo lo hizo, conoció la gracia de Dios. Así que la oración también cambia corazones. Alguien tuvo que haber orado por Pablo. Nuestra oración traspasa el tiempo y el espacio. La palabra de Dios dice, de la boca de Jesucristo, hablando de los fariseos, dice, Mateo 5, versículo 20, dice: porque yo les digo, palabras de Jesús, que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos de nosotros si nuestra justicia no supera la de ellos? Gloria a Dios que mi justicia es Cristo. Diga conmigo, mi justicia es Cristo. Por eso es superior a la justicia de los religiosos. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. El otro grupo de personas, unos eran fariseos, los otros eran religiosos, eran recaudadores de impuestos, eran judíos que trabajaban para los romanos y recogían la plata del pueblo de Israel y se lo entregaban a los judíos, y eran considerados como traidores. Entre esos, ¿quién era un recaudador de impuestos de los evangelistas? Julito,
Ponchado. Ay, voy para atrás. No se escondan. Brian. No, Mateo, te salvaron allá, Brian. Mateo era recaudador de impuestos. Y de Jesús le decían que comía con quién? Prostitutas y ladrones, y se juntaba con recaudadores de impuestos. El fariseo, ¿cómo oraba? José Labarcés, ¿cómo oraba? De pie y para sí mismo. O sea, no sé a cuántos de ustedes cuando estábamos en las clases del colegio nos decían, a ver, John Mario, póngase de pie. ¿Por qué había que ponerse de pie? Para que todo el mundo lo vea y y lo oiga. Así que él se ponía de pie para que lo vieran y oraba para sí mismo. O sea, oraba para que los demás lo oyeran desde un corazón basado en su justicia propia. ¿Están viendo a dónde voy a llevar la enseñanza? El Señor te está diciendo, ojo, pilas. Si tú oras de esta manera, no te vistas que no vas a ser escuchado. No vas a ser escuchado. Escuchemos la oración. Se paró, lo vio todo el mundo y oró. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. ¿Usted quiere saber cómo es una persona? Óigala. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire de lo que está lleno. Escuche una persona hablar. Solo habla de fútbol, o solo habla de programas, o solo critica. Eso es lo que tiene su corazón. De eso es lo que él tiene que hablar. Este fariseo se sentía mejor que los demás. ¿Por qué? Porque él practicaba, y por lo que él practicaba se sentía mejor que los demás. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo. Eso era su corazón. Por eso es que decía, entonces Dios me tiene que oír, porque le oraba a Dios, Señor, yo hago todo bien. Jesús está dando esta explicación y dice, esa oración no la va a escuchar el Padre. No va a bajar a casa justificado. Cuando usted ora y se compara con los demás, entonces lo estamos haciendo desde nuestra justicia y de nuestra bondad humana. Porque este fariseo tenía problemas de bondad humana y no de bondad divina. Yo hago, por eso Dios me tiene que escuchar. No, hermano, eso no es así. Usted sabe qué dice Isaías 64:6 acerca de nuestras obras. Ahora hemos sido justificados, pero escuche lo que dice la palabra de Dios a todos los que creen que por sus obras van a ser oídos. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Como trapo de inmundicia, como una toalla de menstruación de una señora. Ese es el trapo de inmundicia. Dice que todas las buenas obras son como el inmundo. Voy a decir algo. Y nosotros necesitamos ir apuntando a nuestro corazón. Este fariseo tenía un estándar moral personal. ¿Por qué? Porque él determinaba en su oración quién era estafador, quién era injusto, quién era adúltero, quién era traidor, y por qué esta persona a esa familia le dio COVID y por qué le está yendo mal a este. Gracias, Señor, gracias, Señor. Mire, nosotros estamos aquí. Es por la gracia de Dios y por su bondad, no hay más nada. No hay más nada, no hay más nada. Manos de gracia, no manos de piedra, ¿verdad, Jorgito?
Usted no puede decir por qué una persona está viviendo algo, porque algo está viviendo con el Señor, algún proceso está viviendo con el Señor. Nosotros no somos, como dice mi amigo el pastor Josué, tapitas de Coca-Cola. Como que Dios nos destapara a todos igualitos. Dios me trata a mí de una manera, como trata a Vicky, que es mi esposa, y somos uno de otra manera. Y hay algunas cosas en la casa que suceden que a mí ni me afecta, pero a ella la mata. Y hay otras que a mí me mata y a ella tranquila, cógela suave. No, estoy ofuscado, porque Dios está tratando algo en mí. Así que este fariseo oraba desde su perspectiva moral de las personas. Juzgamos a este no tiene nada, este tiene mucho, a este hay que adularlo, a este no hay que adularlo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. En este momento, entonces, muchos se pueden levantar y decirme, pastor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema entonces de los que se creen justos en sí mismos? Tiene que haber un problema. Porque hay gente que se cree buena. Pero si yo hago todas las cosas buenas, entre comillas, ayuno y diezmo, yo soy bueno, yo estoy para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? El problema radica en el corazón. Hay una historia en Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50, que se la voy a leer porque son bastantes pasajes. No tengo tiempo, voy a leerla. Y es bueno que desempolvemos la Biblia o lo tengamos en el celular. Uno de los fariseos, o sea, era también con los fariseos, le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había en la ciudad que era pecadora, cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo dijo, pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, o sea, pensó, pero el Señor conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso es lo que nosotros creemos que nuestra oración, que suena bonita, pero ¿sobre qué base? De tu alma se hizo la oración. Si tu corazón está herido, entonces los pies donde tú vas a hacer la oración será del dolor y la herida. Pero si tu corazón está sano, tus palabras se oirán desde la sanidad. Todo aquel que ha visto la gracia de Dios, sobre esa base de su corazón, es que hace sus oraciones. Sigamos. Si este fuera un profeta, mira lo que pensó. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Quiero decirles algo, esta ya no es una parábola. Esto es algo que le pasó al Señor Jesucristo y que aún sigue pasando en estos tiempos con las personas que en su corazón les gusta juzgar a las demás personas. Sabría quién es esta clase de mujer la que está tocando, que es una pecadora. Y Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y el otro enseguida dijo, sí, Señor, cuéntame. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, mira, ahí estaba la mujer. O sea, estaba Simón aquí y estaba la mujer. Entonces,
se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? O sea, le quitó el enfoque y dijo, esta es la que merece ahora la atención. ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo, aquí está la esencia de una oración que toca el corazón de Dios. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, no les contestó a ellos, tu fe te ha salvado, ve en paz. Espérenme limpio, que estoy sudandito aquí. Aquí hay algo que necesitamos entender. ¿Se recuerdan la pregunta que dije? ¿De dónde nosotros tenemos el problema para creernos justos en las oraciones? El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Y ese es el problema del fariseo y de todas las personas que se sienten muy buenas al orar a Dios. Es que levantan su oración desde su perspectiva personal hacia las otras personas. Usted se imagina una mujer que escucha, Jesús está en la casa del fariseo y esa mujer entró sin pedir permiso. Los judíos tenían una costumbre, los hombres se reunían en un cuarto y las mujeres se reunían en otro cuarto. Esta mujer entró y se metió enseguida con Jesús y se le tiró a los pies y dijo, aquí nadie me va a sacar. Aquí nadie me va a sacar. Uy, mi maestro tiene los pies sucios, no le lavaron los pies, no hay agua, no hay toalla, no importa, yo tengo agua. Hizo así y con sus lágrimas sacó agua. Y con el frasco de perfume se lo ungió a los pies. Los pies en los tiempos de Jesús estaban sucios porque el camino era camino de hombres y de bestias. Y muchas veces se ensuciaban los pies con excremento de animales. El trabajo de limpiar los pies en las casas a los invitados, que era un acto de cortesía, era a los sirvientes de más bajo rango en la casa. Era como también dice el Salmo 23, mi copa está a rebosar, porque era una costumbre del oriente que cuando alguien llegaba a tu casa, tú llegabas y le ponías un vaso y le llenabas de agua y te lo tomabas. Pum, lo ponías y nuevamente te lo llenaba. Eso significaba que el dueño de la casa quería estar contigo. ¿Sabe cuándo el dueño de la casa decía, bueno, ya llevamos mucho tiempo, ya tienes que irte? Cuando ya no le servía más agua. Por eso el Señor dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando todo el tiempo porque tú quieres estar conmigo, Señor. Dese un aplauso si se lo va a dar. No hay agua, la mujer dijo, aquí hay agua. No hay toalla, pues enseguida cogió el pelo y la Biblia dice en Corintios que la gloria de una mujer es su cabello. Nadie pudo ungir a Jesucristo, porque cuando Él muere y van a ungir el cuerpo con especias, Él había resucitado. Ese privilegio se lo dio a esta mujer que lo ungió por anticipado. Hay oraciones de nosotros que cuando partamos de esta tierra, o el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, que ya no se van a poder hacer en oración, sino cara a cara.
pues adelántese para poder orar de acuerdo al corazón de Dios. La iglesia necesita hoy más que nunca la oración. Oraciones poderosas que tengan respuesta de parte de Dios. Nuestros jóvenes necesitan oración y ellos necesitan orar por sus discípulos. Un día Jesús, siendo Dios, vio un campo y estaba el campo listo para ser cortado y llegó y le dijo a los discípulos: orad a Dios para que envíe obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos, pídanselo a Dios. A veces no sabemos, y es lo que nosotros hemos hecho. Y yo, muchachos, los bendigo. Ustedes son fruto de oraciones. Esto que ustedes están haciendo es de excelencia. Muchachos jóvenes dedicados a la obra del Señor, para hacer la obra de Dios le ha mandado. Gloria a Dios, pero son producto de horas de oración. Ora por sus hijos, ora por sus abuelos, ora por sus padres. 3 cosas le voy a decir. ¿Cuál era el problema del fariseo? Primero, no tenía la revelación de cuánto le perdonó el Señor. Porque el que a mucho se le perdona, mucho ama. Pero el que poco se le perdona, poco ama. Colosenses 2:14 dice así: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. El acta donde estaban todos sus pecados fueron clavados en la cruz con nombre propio. Jorge Iván, esto fue sus pecados y esto fue lo que yo pagué por ti, hijo. Yo vi en mi espíritu ese acta cancelada. Los fariseos no ven ese acta cancelada por Dios. Los hijos de Dios que hemos sido redimidos, sí sabemos de qué hueco nos sacó el Señor. Un aplauso al Señor. Lo segundo, cuando una persona hace una oración para sí misma, es que nunca se han visto en la posición de esa persona pecadora. Nunca se han visto que ellos pudieran estar en la misma situación. Primera de Corintios 10:12 dice: por lo tanto, el que se cree estar firme, mire que no caiga. O estamos de pie y no hemos caído en eso mismo que nuestro hermano ha caído, por la gracia y la misericordia de Dios. Y tercero, su justicia, la del fariseo, era más fuerte que la misericordia que Dios tuvo con su vida. Santiago 2:13 dice lo siguiente: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, pues la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú te das cuenta de la misericordia que cayó sobre tu vida, no levantarás la mano para juzgar a nadie, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si la levantas, se recuerda la enseñanza que yo di hace unos meses, que se llamaban 2 varas y un boomerang. O tú mides con la vara de la justicia o con la vara de misericordia, pero en ambos casos se devuelve el boomerang, porque de lo que tú siembras recoges. Voy a hablar ahora del recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, o también llamado publicano, dice que oraba a cierta distancia, no quería que nadie lo oyera. Y no oraba para sí, oraba para Dios. Pues la intención que él tenía era solamente que el Padre Celestial lo oyera y no las personas. Su oración tan sencilla tocaba la esencia de Dios al manifestar su real necesidad como pecador, y es que nuestro Padre Celestial tuviera o tenga piedad de nosotros. Jesús dijo algo que vale la pena entender cuando nosotros podamos levantar una oración al Padre. Él dijo: este hombre descendió a casa justificado, el otro no. Entonces, es una poderosa declaración de Jesús. Se devolvió a casa siendo declarado justo por el Dios de la creación. Cada vez o el día que nosotros
pusimos nuestra confianza e hicimos esa oración delante de Dios diciendo: Señor, ten misericordia de mí. He pecado contra ti y te necesito a ti. ¿Sabes qué cosa? El Padre Celestial te justifica. ¿Cómo lo hace? Te declara justo por las virtudes de otra persona que no eras tú. Tus pecados se los imputa Jesucristo, pero a ti te da de la santidad de Jesús. Usted es declarado justo por la justicia de Jesucristo. Usted es declarado santo por la santidad de Jesucristo. Usted es declarado hijo de Dios debido al nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Usted es perdonado por la sangre derramada por Jesucristo. Eso lo hace usted una persona justa y justificada. Perdón de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. La sangre derramada por Jesucristo está delante de Dios para perdonar mis pecados, pero también está para quitar la culpa en nuestra mente. Hebreos 9:22. Anote, por favor. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz está delante de Dios para la satisfacción de Dios, para el perdón de los pecados. Pero también esa sangre derramada quita la culpa, que usted y yo sí nos acordamos de lo que hicimos, pero ya no hay culpa, porque ese es el poder que tiene la sangre del Señor Jesucristo en el corazón de Dios. Nos quita la culpa. Hebreos 10, versículo 2. De otra manera, derramando la sangre, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez que han sido purificados, no tendrán ya más conciencia de pecado. Un día, Mateo capítulo 6, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, y les enseñó el Padre Nuestro. Entre el Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo quiero hacerte en esta mañana una pregunta. ¿Es verdad? ¿Tú has perdonado a los que te han ofendido de la misma manera que el Señor te perdonó? ¿O tú todavía dices, los que me están escuchando por esta plataforma, yo perdono pero no olvido? Y Dios te dice: de la misma manera, yo perdono pero no olvido. Es de la misma manera. Pon el estándar tú. Cuando termina el Padre Nuestro dice: y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y la gente para ahí el Padre Nuestro. Pero el versículo que sigue dice: porque si no perdonas los pecados que cometieron contra ti, mi Padre Celestial no te perdonará los pecados a ti. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver con la salvación? No, no tiene que ver con la salvación. Somos salvos por gracia, pero hay algo en el perdón que incluye dos personas, a usted y a Dios, ¿verdad? Cuando usted perdona los pecados, el Señor perdona los pecados a otra persona, o perdona las ofensas de la otra persona, el Señor le quita la conciencia de la culpa. Pero si usted no perdona, aquí queda. Y no hay nada más horrible que vivir con esa amargura de corazón. Y eso es lo que en esta mañana muchos hijos de Dios necesitan: orar, liberar a esa persona para que la culpa sea removida. Concluyo. ¿Se recuerdan que le dije que iba a leerles desde el versículo 9 de Lucas 18? Bueno, ahora me voy a ir a Lucas 18:1. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que en estos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la presentación de la plataforma de la aparición del anticristo que está pronto, la iglesia tiene que aprender a orar. Miren lo que dice Lucas 18:1. Dice así: Jesús les contó una parábola para enseñarles
que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Imagínense. Y habló de la parábola del juez injusto, la viuda. Les da una enseñanza que aunque era un juez injusto por la fregantina de la mujer, para que no le quitara, no le sacara la piedra, él le iba a hacer justicia. ¿Cuánto más, dice, nuestro Padre Celestial no hará justicia a nosotros los escogidos? ¿O usted quiere ver sangre en la arena? Déjeselo al Señor. Voy a decirles algo. El punto final de esta enseñanza, el meollo de esta enseñanza, es que quiero animarlos a todos ustedes a orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles y hay una bendición para guardarnos en estos tiempos. La persona que ora, la persona que busca a Dios y su reino, tiene una transformación en su fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios sí contesta nuestras oraciones, pero escucha la advertencia final en el versículo 8. Antes de empezar la enseñanza del versículo 9 dijo: y les digo que pronto le hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Tu fe aumenta cuando oras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aprende a orar con la palabra de Dios. Quiero hacer 2 oraciones en esta mañana. La primera oración, quiero orar por aquellas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo voy a pedir a todos mis hermanos que estén aquí que ayuden intercediendo por tantas personas que nos están viendo o a donde pueda en algún momento llegar esta enseñanza. Dios se la hará llegar a la persona que la necesite. Y podamos pedirle a nuestro Padre Celestial: Padre, te damos gracias porque siempre nos oyes. Señor, el velo del templo fue roto cuando el Señor Jesucristo murió. Tenemos nosotros entrada directa delante de tu trono y aquí estamos nosotros, orando e intercediendo por los que aún no te conocen, Señor. Orando e intercediendo por aquellos familiares que aún son rebeldes a tu llamado. Ten misericordia como la tuviste con nosotros. Detrás de mi salvación siempre hay un nombre. Alguien me predicó el evangelio. Yo te pido por esos familiares, para que el nombre de la persona que les presentó el evangelio seas tú, hermano mío, seas tú, hermana mía. Pero prepara el corazón de esa persona. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que prosperará y hará lo que tenga que hacer para lo cual fue enviado. Enviamos palabra de bendición, oración para salvación a aquellos familiares, y tómese un tiempo para orar. Y si tú me estás viendo y nunca has tomado la decisión, yo quiero decirte que para ti el Señor preparó esta enseñanza, para decirte que te ama, para decirte que el corazón de Él está anhelando que tú entregues tu vida, que ya no corras más, que el bien y la misericordia de Dios te alcancen todos los días de tu vida, como nos alcanza a nosotros los justificados por el Cordero. Yo hoy oro por tu vida, Padre. Yo bendigo a cada persona y bendigo a cada uno de mis hermanos que está orando por personas que no te conocen. Toca sus corazones, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarlos, para salvarlos. Da la palabra. Jesús, tú dijiste que todo el que viene a ti no lo echas fuera. Y tú dijiste también que nadie puede venir a ti si el Padre no lo envía. Padre, envíale a esas personas que mis hermanos tienen en su corazón. Envíaselas al Señor Jesucristo. Envíaselas al Señor Jesucristo. Padre, envíalos acá. Te prometo como pastor que los cuidaré en la medida que ellos se dejen cuidar. Los guiaré, les enseñaré para que estén preparados para toda buena obra, la cual tú preparaste de antemano. Y ahora quiero darte gracias, Señor, por nosotros tus hijos, que hoy estamos aprendiendo, Señor, que desde mi corazón para levantar una oración lo tengo que hacer en sanidad, en misericordia,
y en gracia. Alabo tu nombre, Señor, por siempre. Mi vida te pertenece como te pertenece la vida de todos los que han creído en ti. Y el tiempo se acerca, Señor, para verte cara a cara. Hoy este día se acaba, o sea que hoy es un día más cerquito para verte a ti, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pido por los enfermitos de la congregación, para que ellos puedan entender el propósito para el cual fueron separados y estén pasando por la prueba. No están malditos, no están salados, están bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay un propósito y estás formando algo del carácter de Cristo en medio de esta situación que están viviendo. Te doy las gracias, Señor. Ahora te pido, Señor, y sello esta enseñanza con una oración. Yo oro por todas las personas que escucharon esta enseñanza, para que nuestra oración sea como la de ese recaudador de impuestos. Ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, de todos los discípulos, de todas las personas que están viendo esta enseñanza, y que puedan decir: Señor, gracias. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Qué lindo, qué lindo. Quiero pedirle aquí a sonido que puedan ver los que están viendo por cámara, o podamos voltear esa camarita aquí, y que podamos mostrarles cómo fue que preparamos este lugar para mañana. Esa pantalla, no la camarita. Bueno, preséntale la cámara ahí, una camarita que voltee para atrás. Mire quiénes están. Saluden. Están saliendo al aire. Ahí están todos nuestros hermanos, con las distancias, con el protocolo, con todo eso. Pero también quiero que ustedes vean qué fue lo que sucedió en el día de ayer, y así sucederá en cada uno de los servicios antes de que nosotros podamos entrar a este lugar. Esto fue lo que sucedió ayer. Le doy gracias también a mi hermano Rafita Barreto. Gracias por regalarnos, Señor, por regalarnos esta limpieza que tuvimos de toda la iglesia. Ayer yo estaba en una consejería y entró y me metió la máquina y mató todo lo que había en el aire. Así lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Hasta los demonios. No, ahí no salió ningún demonio. Ahí no salió ningún demonio. Así que yo quiero bendecirlo. Ya podemos sacar ese espacio. Ya está saliendo allí. ¿Y aquí no lo pueden ver mis hermanos? Queda muy difícil. Ok. Ya mírenlo, así fue. Toda la iglesia. Aquí estos espercudieron, eso salió demonio grande, chiquito. Había cucaracha, había lo que sea, salió en el nombre de Jesús. Queremos cuidarlos a ustedes y quiero darles las gracias por el respeto, por la integridad, por la disciplina que hemos tenido en este inicio, en este plan piloto o en esta entrega piloto de nuestra volver a casa. Que Dios los bendiga, los amo mucho de todo corazón, que el Señor los guarde, y nos estamos viendo en el jueves de doctrina, que está poderosa. Vamos a tener una sorpresita para los jueves, y nos estaremos viendo el viernes de oración y el próximo domingo. Los formularios abren el martes en redes sociales. Inscríbanse, por favor. 50 personas máximo. Dios les bendiga. Vayan con el Señor.